Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a Hora Constituyente. Estamos en nuestro tercer capítulo de esta temporada del 2022. Esta temporada especial porque llevamos 10 años de Hora Constituyente. Tuvimos a Jaime Baza en el capítulo 1, a Elisa Loncón, y hoy nos acompaña una columnista, escritora, Premio Nacional de Literatura, año 2018, columnista de La Voz de los que Sobran, una amiga y mi escritora favorita, Diamela Eltit. Bienvenida a Hora Constituyente. Querida Francisca, me da mucho gusto que ustedes hayan cumplido 10 años. Eso en un país como el nuestro es una hazaña. Eso no es común porque efectivamente hay veces proyectos muy interesantes como el de ustedes que no pueden seguir adelante. Entonces pienso que ha sido la energía lo que ha mantenido este programa y no me cabe sino felicitarlos y felicitarte particularmente a ti, Francisca, porque tenemos una relación, digamos, cultural, política de hace varios años. Nos conocemos porque me ha tocado recibir tus columnas. Recordemos que tú estuviste en este programa. Mira, ahí hay una foto, año 2018, cuando hacíamos Hora Constituyente en la Radio Universidad de Chile. Ahí nos encontramos, hicimos una entrevista, ahí está la Su Conejero, que es la directora de este programa, yo como conductora, he estado participando en estos 10 años hablando de por qué en Chile había que tener una asamblea constituyente. ¿Te acuerdas que en esa entrevista hablamos de el modelo neoliberal, la mercantilización de derechos, esta cultura selfie también? En esa oportunidad hablamos mucho de esta cultura selfie y que importante era hablar de las ideas, de cómo ampliábamos la democracia. Cuéntanos, pensando desde el 2018 esa imagen al tiempo que estamos viviendo hoy, ¿te imaginaste que íbamos a tener una nueva constitución en una convención constitucional? Mira, por supuesto, yo creo que no nos imaginábamos, ni yo particularmente tampoco, pero la verdad es que llevamos a partir del año que tú citas ya prácticamente 4 años menos comunes dentro de, digamos, el mapa local, ¿no? Que parte el 2018 con la revolución feminista, el 19 el estallido, que por lo demás hay una conexión bastante directa entre el estallido y el llamado a la nueva constitución, hay una cosa muy cercana, ¿no? Pero desde luego lo que nunca yo creo presagiamos, ni siquiera presagió el equipo que firmó el acuerdo por la nueva constitución, era su resultado. ¿No? Ni siquiera los que firmaron el acuerdo el 15 de noviembre. Yo creo que nunca lo pensaron, que iba a ser, digamos, se iba a romper esa potestad de la derecha, ¿no? Potestad única, hegemónica sobre las decisiones, digamos, de una cuestión tan importante como la Constitución y lo que podría aportar en relación al modelo. Me acuerdo que en esa oportunidad conversamos mucho de cómo tu obra también, tu obra literaria, hablaba de aquellos que están en la periferia, de las mujeres, y todos esos temas se plasmaron en este Chile neoliberal, estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos que han vivido el neoliberalismo. Y para el estallido social, la revuelta, la gente salió a decir no más, queremos dignidad, queremos vivir mejor. Y el concepto de clase también. ¿Cómo tú observas en tu lectura, como escritora, analista también de los tiempos, tus últimas obras también hablan de eso, ¿no? Cómo la organización política puede demandar desde abajo, cómo nos sacábamos esta cosa de que nada se podía hacer en Chile. ¿Te acuerdas que era como, no es posible? La gobernabilidad y la estabilidad es lo único que importa. ¿Cómo lo observas tú ahora? Mira, lo que yo pienso es que, por supuesto, hubo situaciones de tensión a lo largo de 30 años, ¿no? Pero que había una posibilidad antes de establecer diálogos con los sectores más descontentos. Pero definitivamente la ruptura del espectro político con su base generó una distancia. Entonces no hubo ni una forma, digamos, de establecer diálogos
sensatos e importantes. Lo que pasó es que se había roto, en cierto modo, o en gran modo, mejor dicho, la confiabilidad en el sistema político, básicamente en el Congreso, en los partidos, en la Iglesia, en la Fuerza La crisis de Armada. la representación Era total. total. Todos los que mediaban entre la sociedad y el Estado en una crisis profunda. Exacto, muy notoria. Entonces yo creo que eso fue lo que no advirtió especialmente, digamos, el espectro político más habilitado para haber llegado a otro punto, sino que siguió profundizando el neoliberalismo con las irregularidades, las 7 familias y el mar, el, el, el legislar para los empresarios. O sea, no nos olvidemos de esos episodios. Me acuerdo que tú mandabas tus columnas en esa oportunidad, yo estaba dirigiendo otro medio, tú eras columnista, y tú hablabas sobre estos temas en tus columnas. El Chile de el raspado a la olla, se develó lo que sabíamos, ¿no? La relación política-dinero, esa relación perversa donde les dictaban cómo votar, financiaban el financiamiento irregular de la política, el caso Penta. Parece que nos olvidamos de todo lo que pasó ahí con la ley de pesca y que fueron develando cosas. Se fueron acumulando, pienso yo, una serie de problemáticas simultáneas, completamente simultáneas, sin, por supuesto, hay que incorporar, digamos, como el diseño de la ciudad, y de eso se repite en todas partes, de la exclusión de habitantes, ¿no? Donde los habitantes quedan prácticamente sin circulación, como no sea en sus barrios, y si circulan es hacer trabajos muy menores en los centros, ¿no? Puede ser Las Condes, puede ser Providencia, Lo Barrenechea. Entonces esa exclusión verdaderamente fue terrible. Bueno, eso la gente no sabía cómo vivía el otro, ¿no? Lo dijo con claridad la esposa del presidente Piñera, Cecilia Morel, que dijo, son alienígenas. Lo que ella quiso decir en realidad es que que no tenía una ubicación en su mapa, ¿no? Ellos estaban en otro planeta, eso es lo que quiso decir, ¿no? Fue muy interesante porque cuando uno escuchó ese audio, uno pensó que era fake, o uno dijo esto es una broma, pero después dijo, no, en realidad era muy genuino lo que estaba diciendo a un grupo de amigas. Sí, pareciera. Sí. Alienígena en realidad uno podría darlo vuelta y pensar que una minoría, el 1%, eran alienígenas, ¿no? Y que el resto no habitaba ese universo o ese planeta privilegiado. Incluso Cecilia Morel dijo, tenemos que renunciar a alguno de nuestros privilegios. Entonces, pensó que era tan fuerte lo que estaba viendo, no lo tenía contemplado porque no había un no saber, que es muy grave, cuando la gente ostenta el poder sobre el país. Eso es verdaderamente insólito. El poder político en ese minuto gobernado por la derecha y el poder económico. Tenían todo, nomás no se podía tener, en el caso del presidente Piñera, que tenía el dinero y tenía el poder político, ¿no? Entonces, en fin, todo eso yo creo que posibilitó algo que venía de atrás, que era lo que hablamos antes, de que ya el 2016 hablábamos de una nueva constitución, ¿no? Pero eso se demoró porque efectivamente las condiciones, esas condiciones opresivas del sistema se fueron profundizando y tenemos lo que conversamos el 2016, el 2022. Entonces, es impresionante como uno ve la línea de tiempo, los tipos de demanda, los conflictos socioambientales, conflicto de la clase política, de relación con la política de dinero, los privilegiados versus aquellos que están excluidos, que en Chile no era un grupo pequeño, era un grupo muy amplio, somos muchos los excluidos del sistema y con este discurso de que era un país ordenado. A ti te tocaba viajar mucho, tú estabas haciendo siempre clases en Estados Unidos y Chile era como el modelo, ¿no? En los 90, después el Chile ordenado, el Chile que no era latinoamericano, el Chile que tenía una gran exclusión y una concentración de la riqueza, esto del 1%, que es una cifra real. Sí, me recuerdo en una reunión, me parece que fue en México, que había viajado en esos años,
y donde yo hice una participación crítica sobre el modelo chileno y salió un señor sorprendido que él no entendía por qué yo criticaba este país tan perfecto, Esto fue ¿no? en México, ¿no? Claro, tan perfecto, tenía la sensación que era el único país que estaba prácticamente desarrollado, ¿no? Porque efectivamente lo, el juego perverso del sistema fue unir mercado y democracia, ¿no? Que en la medida que tú consumí, que el consumo implicaba un signo democrático, ¿no? Y dejando de lado, por supuesto, la plusvalía que le sacaban a esos productos, puesto que, en definitiva, eso se conseguía mediante intereses y la deuda como situación crónica, ¿no? Y yo quiero recordar aquí que la palabra deuda, su origen etimológico es débita, ¿Ya? que quiere decir tener sin tener. Deuda, Viene de débito, su origen, débito, claro. que es tener sin tener. Mm. Esa es el origen de la palabra Y es el débito, tener sin tener en este Chile que uno cree que tiene un auto, que que tiene no una casa, tiene, que no tiene, que porque no es del, tiene. es del el banco, es todo una cuestión ficticia de respecto a nuestra economía. Eso es interesante, ese tener sin tener de lo que se suponía que era lo de la democracia que habría este país, ¿no? La democracia del consumo. En definitiva, consumo y democracia se hicieron pares y el Estado quedó recluido a una cuestión muy, muy focalizada, muy pequeña, sin poder intervenir, digamos, en situaciones muy dramáticas. Entonces, efectivamente, bueno, pues mi sensación es que básicamente ese estallido tan consistente, fuerte, ¿no? Em, fue, digamos, intervenido por la enfermedad. ¿Cómo sería eso? Estoy intervenido por la enfermedad. Explícanos. Porque efectivamente hubo esta pandemia, y esta pandemia que era real, pero también ahí se impuso, y no podía ser de otra manera, el discurso médico, que es el discurso del poder de la vida y la muerte, ¿no? El médico tiene el poder sobre la vida y la muerte, y es un discurso muy poderoso que fue el que invadió 2020, ya todo, y las estábamos, cabezas, claro. las mentes, en el sentido que Y a nivel todo. mundial, a todo Y este en Chile, discurso. claro, particularmente la idea de la muerte prácticamente inminente o cercana o posible, ¿no? Entonces se instaló ese miedo y el confinamiento, bueno, hizo que los jóvenes, las familias volvieran a la televisión tradicional, donde el discurso del miedo fue su miedo precisamente a esto, a la débita, ¿no? Que te van a robar lo que no tienes, ¿no? Porque lo debes. Entonces, y ahí se fueron formando miedo sobre miedo. Es muy interesante lo que estás planteando, Diamela, porque cuando uno hace estudios de opinión pública y de medios de comunicación, la crisis de los medios de comunicación fue muy profunda en el estallido. La TV miente. Ese es el cartel que uno nunca lo esperó ver. O sea, que la gente salía a cuestionar a los canales de televisión, a los matinales tradicionales. Pero volvieron, Pero después volvieron y por el volvieron confinamiento. por el confinamiento, aumentó el consumo y muchos de los periodistas de Pro Vitacura, como se le llaman, decían, ahora volvimos al orden, volvimos a controlar, Y lo hicieron. y lo hicieron. Y esa lectura la has hecho con la mirada crítica porque viene el proceso constituyente, viene el proceso también donde ya del deseo, la esperanza, hay que pasar a cosas más concretas. ¿Cómo lo observas tú? Mira, yo siempre pensé sinceramente, y creo que lo hablamos en una ocasión que vine al programa, que una vez que se llevó a cabo esta votación de los 80 o prácticamente el 80-20, eso lo pensé siempre, iba a venir una gran embatida de la derecha por la cuestión económica, porque eso es lo que gesta todo el dilema actual, ¿no? Entonces en realidad no me sorprendió toda la andanada
en los medios de comunicación que era un momento proclive una vez que había este confinamiento, el miedo, y se empezó a intensificar el miedo, o los miedos, pues ya no era un miedo, eran los miedos a distintas situaciones, ¿no? Y por lo demás, estos problemas abiertos que tenemos hace bastante tiempo, ciertas problemáticas como la migración, en el sentido de cómo integrar a estas personas que vienen sin herirlas, pero sin, por supuesto, controlar las fronteras para saber quién vive en Chile. ¿Qué es lo que se habla de políticas de regularización, de migración regulada? Regulada porque tienes que saber cuánta gente vive en el país, porque si no se produce un sector oscuro, ¿no? Una cuestión sin mayores antecedentes. ¿Cuántos somos, en definitiva, ¿no? Por otro lado, el problema narco, que es un problema que asola a gran parte de Latinoamérica, y por otro lado, ¿no es cierto?, el problema del sur, que viene dado por la historia, digamos. Hay tres componentes que tú pones en la agenda. Tres, claro. Migración, con una alta, una masiva migración desregulada y sin políticas públicas también para hacerse cargo. Que es terrorífico porque la gente está en la calle con niños. Entonces, es muy violenta las imágenes. Es muy violento. Primero que nada para ellos, porque nadie se merece estar en la calle con niños y no ser, digamos, debidamente recepcionado, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto se reconfiguró durante el confinamiento, la enfermedad. Me acuerdo muy bien ¿Tienes una imagen ahí? Sí, del encargado ¿Cuál? de la OMS, ¿Ya? que es un veterinario, ¿ya? Argentino, porque la OMS también se sostiene desde los gobiernos que lo financian, porque no tienen financiamiento propio, sino lo financian los países, ¿no? Y este veterinario al principio de la pandemia corría por todas partes, por los canales de televisión, por todos lados, diciéndole sí a todo lo que Mañalich, el ministro Mañalich de ese tiempo proponía, que muchas veces estaba completamente reñido con lo que decía su propio organismo, que era la OMS, claro, porque estaba esperando los fondos chilenos. Una vez que esto salió un poquito a flote, no apareció nunca más el veterinario, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, era comentario este personaje, el único que avalaba los discursos de Mañalich, y era este funcionario de la OMS, que es la OPS, principalmente de la OPS. Sí, claro, era un funcionario de ahí. Y por otro lado, pensando precisamente en estas voces instaladas, como la del ministro Mañalich, que se permite decir en un programa que se alegra mucho que el presidente Boric tenga COVID, ¿no? Que lo alegra que tenga COVID. Recuerdo esa frase en la televisión, además. En la públicamente dijo eso. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo es esto de una persona encargada, digamos, de monitorear una enfermedad que deja aproximadamente 60.000 muertos, el COVID? Se alegra que un candidato a la presidencia tenga ese COVID que efectivamente produce al menos miedo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que esas paradojas de este mundo que que hemos transitado este tiempo ha sido algo que queda mucho tiempo para seguir pensándolo, ¿no? Porque yo no pude olvidar que el propio ministro de Salud se alegró, exministro de Salud. Exministro de ese periodo. Sí, se alegró de que hubiera muerto y que con 60.000 muertos se alegró que un candidato, en este caso era Boric, estuviera enfermo de COVID. Y ese mismo ministro de Salud, cuando era ministro, cuando dijo en un programa que no sabía del hacinamiento de las personas, y era ese Chile también privilegiado, de la Clínica Las Condes, acá MacGyver fue al Ministerio de Salud, llegó al centro. De espacio riesgo, todo lo que pasó, o sea, hay una cantidad de escenas de un gobierno bastante nefasto en términos de calidad de políticas públicas, que tenía una agenda, recordemos que la agenda inicial, cuando llega Piñera y estos ministros,
era hablar de rebajar impuestos, de profundizar políticas neoliberales, y era poner el orden después de fallidas propuestas que había hecho el gobierno Bachelet. Recordemos que no las Sí, pudo hacer. no pudo. Tu Bueno, lectura del gobierno Bachelet, yo recuerdo que tú también tenías una mirada bien mira, interesante. yo pienso que ella Bachelet 2. Bachelet 2 llega con una cuestión muy, muy valiosa que de una u otra manera se retoma ahora, ¿no? Que es el gobierno ciudadano, que en ese minuto no tuvo eco, ¿no? No tuvo eco En su propio partido de coalición política. en cual su coalición, y menos, por supuesto, afuera, lo vieron como algo que bordeaba prácticamente el ridículo, ¿no? Pero yo pienso que su ministro del Interior, su propio El ministro del señor Interior, Burgos. sí, eso fue muy nefasto para ella. Yo nunca entendí por qué no lo sacó cascando, como se dice en Chile, al otro día. El señor DC, Sí, señor Burgos. sí, ¿por qué no lo sacó? Si era totalmente adverso a sus propuestas de Michelle Bachelet, ¿no? Bueno, desde luego son peleas políticas, están partidos contra partidos, eso tiene que haber estado pactado, pero eso yo creo que fue muy, muy negativo para el gobierno de Bachelet. Por supuesto, ya sabemos lo del hijo, que lo El puso... caso Cabal, que tú en un momento hablaste de un análisis de una tragedia Sí, griega. Había un análisis sí, también desde la perspectiva de género que tú también hacías en términos políticos. sí, el hijo, es una tragedia griega. Tenía los componentes de la Claro, tragedia la griega tragedia en su griega que minuto. es el hijo el que derriba a la madre, ¿no? Él derriba a la madre, puesto que la madre no lee bien a la familia que su hijo había conformado, ¿no? Y eso fue trágico, yo diría que fue trágico porque Bachelet, Fue un punto de inflexión en el sí, lo que no gobierno tiene Bachelet. Bachelet es ser una mujer corrupta. Y eso la mantiene hoy en día Sí, no, vigente no es políticamente. una mujer corrupta. Pero Uno puede claro, ser crítico de las políticas, sí, pero de ella, muchas decisiones y falta de acciones, sí, pero la corrupción no es no, algo que esté vinculado a ella, y eso hay que dejarlo muy claro. no, ella no hay indicios, no es solamente una creencia, sino no hay indicios de ningún tipo de corrupción de ella en relación, digamos, al Estado o al mercado, ¿no? El hijo y su nuera, especialmente la nuera, ligada a la UDI, tenía graves Y eso se problemas. omite, ¿eh? El negocio que estaba vinculado al señor Chadwick de la UDI, Sí, y que era un negocio que estaba involucrado a otros personajes que quedaron omitidos en la agenda pública, porque para la tercera, para todos los medios empresariales, el foco era Bachelet, siempre lo fue. yo creo que efectivamente no, Bachelet no tenía idea de esta junta tan, digamos, compleja y oscura, ¿no? Pero le costó muy caro. Pero aún así, tenemos que pensar que Bachelet es Bachelet, que Bachelet se ha jugado por esta constitución, lo que es importante que lo haga, porque ella tiene una marca por ser la primera mujer presidenta elegida 2 veces, entonces ella aporta un capital eh, político muy importante, más allá de que a alguien le guste o no le guste, Bachelet es Bachelet. Entonces Y ella ha sido distinta al resto, a otro militante socialista, que no sé qué le queda socialista, sí, que es el señor Ricardo Lagos. por ejemplo, el caso de Ricardo Lagos, que de una u otra manera piensa que la Constitución es coescrita con la Constitución de Pinochet, ¿no? Que hay una coescritura entre la Constitución de Pinochet y la de él. Yo creo Las reformas 2005. sí, porque firma incluso esa reforma fundadas en la Constitución de Pinochet. Entonces yo creo que hay una coautor, ¿no? Se siente una especie de coautor, pienso, por su actitud, que efectivamente él incluso dice todo lo que él ha hecho en materia de su parte de la Constitución que comparte con la otra Constitución. Entonces eso a mí me parece negativo. Esa Constitución, ese pequeño arreglo, como arreglar a la guagua para que no se vea fea,
peinarla, me parece que es muy dramático para los años de la dictadura. Yo personalmente viví la dictadura los 17 años en Chile, ¿no? Entonces, sí sé de lo que hablo, ¿ya? Esa constitución está sobre el PEM, el Plan de Empleo Mínimo, donde a la gente se le pagaba un tercio del salario mínimo, donde trabajaban, con eso se hicieron carreteras, a un tercio del salario mínimo, o sea, como si ahora Es brutal se la cifra. pagara 120.000 pesos mensuales, ¿no? El POG. Y por supuesto, muertes, asesinatos, torturas, presos. Entonces uno no puede apoyar en ningún sentido esa constitución. Y considero que el presidente Lagos, que es un hombre inteligente, por ¿Lo supuesto, conocí en persona? Me imagino que lo conociste. Tú tienes una o sea, lo historia. vi en México, porque ¿Ya? cuando yo fui agregada cultural del 90 al 94, él fue a tomar desayuno a mi casa Ya cuéntanos algo de ese porque desayuno. quería el presidente Lagos no era, por supuesto, presidente todavía, Estábamos con Elwin, ¿no? con Elwin. Patricio Elwin, Sí, presidente, y él era un personaje del dedo, del lago, que y, uno lo admiraba. Yo me acuerdo chica, era más chica, uno lo miraba como el estadista, un personaje, tenía un imaginario para una generación importante de chilenos. Lo vimos como el primero que levantaba la voz. Y después lo sí, vimos en su gobierno y con mucha decepción en sí. algunas políticas públicas. Lo que pasa es que en ese momento se rumoreaba que iba a ser candidato, ¿no? Y entonces me pidieron que yo hiciera un desayuno cultural para Lagos, ¿Y pero cómo en mi fue eso? casa, porque la embajada no se plegó a una recepción a Lagos. Ujú. Entonces, pero yo sí, entonces lo invité con la Elena Poniatowska, la escritora mexicana, con Margot Glantz, otra escritora mexicana, en fin, con varias personas de la primera línea que yo los conocía, eran amigos míos, incluso me costó un poco convencerlos que fueran a tomar desayuno, porque Era un poco rara la invitación. no, ellos toman desayuno, pero no conocían en absoluto a Ricardo Lagos, entonces preferían levantarse más tarde, por decirte. Entonces, que ir a un desayuno, pero les dije, yo los mando a buscar, pero vengan al desayuno. Y como las relaciones estaban rotas entre México y Chile, Ujú, estuvieron rotas 17 años porque México rompió relaciones con ujú. el golpe, entonces no había un flujo tan intenso Ujú. entre Chile y México, y no se conocían bien los escritores, ¿no? Mexicanos que eran muy, muy importantes, salvo personas tan dedicadas al ámbito literario, pero si no, no. Entonces fue interesante, pero yo creo que el expresidente Lagos no sabía bien quién era Poniatowska, Ah, entonces le llevaste a un desayuno con personajes que no conocía tanto. que no conocía y tampoco lo conocían a él. Entonces era una reunión bastante interesante y, y también tuve que presentar, pero tampoco lo querían presentar en ese tiempo, eh, cuando fue un sacerdote el candidato a presidente del Partido Comunista Ah, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, ¿no? en El México. nombre, ya, Sí, sí. Pero me también. acuerdo del Entonces episodio. hubo bastantes cosas políticas que yo te diría que eran entretenidas. Y tuviste una buena conversación con él. Claro, yo presentaba y estaba Bolodia y el sacerdote. Ah, ya, era buen grupo. No, si era una gira que estaban haciendo de ¿Ya? promoción de la candidatura y bueno, como no quería nadie oficial presentarlo, me pidieron a mí y dije, qué bueno, porque cómo no vas a presentar tú al sacerdote con Bolodia, que Ujú. van a hablar y van a exponer sus ideas, ¿no? Y también era bastante entretenido todo ese diálogo porque había desde luego alguna, no precisamente una convicción muy profunda entre Bolodia y el sacerdote, porque tenían ideas ligeramente distintas, Claro. ¿no? Por dónde estaba parado, digamos, cada uno, ¿no? Entonces,
Bueno, fue interesante ver desde México estos viajes chilenos de gente pues que aspiraba a la presidencia de la República. Bueno, Entonces, no le fue tan bien en esa oportunidad, porque después vino Frey, sí, perdió con Frey, bueno, y el sacerdote tampoco le fue muy bien, aunque fue tampoco candidato, tampoco, le fue muy bien. tampoco le fue muy bien, pero en fin, estaba en ese momento instalándose, digamos, una cierta gramática política, Mm. ¿no? Pero sí ya estaba muy claro la intensidad, digamos, empresarial y el descuido social. En esa oportunidad. Sí, Hablando del Chile de los 90. sí. El 90 fue el consumo, ¿no? Fue Sí, más, que Tomás más Mulián lo puso muy consumista. bien, ¿no? El consumo me Me consume, consume. sí, fue la el- época consumista y sobre todo arribista, ¿no? Fue el momento arribista. ese concepto del arribismo, ¿no? Éramos los jaguares de América Latina, recordemos, y era esta cosa del logro y esto de la democracia que tú lo explicaste muy bien. Sí, Democracia con mercado sí, y que la lógica de tener más democracia era más mercado sí. Y más y consumo. endeudamiento, consumo y endeudamiento. Sí. Y no, fue muy terrible, porque ahí vino este arribismo, se intenta destruir la noción de clase, que en parte se destruye, Todos porque somos clase media. todos somos clase Piñera media también dijo que era clase y media ya en su no hay minuto. pobres, sino hay sectores vulnerables. Cambia el lenguaje, que tú como escritora eres muy sensible con el uso del lenguaje. Entonces esto de que personas vulnerables, decir pobre, no era aceptable. Todos No, tenías algo que era distinto y te hacía competir con otro. ¿Por quién tenía más cosas? exacto, y la clase media que se construyó, o sea, a ver, el punto era que efectivamente nosotros tenemos que pensar una pobreza tecnologizada. Eso sí, la pobreza está tecnologizada, es decir, de pronto en campamentos hay autos, Ujú. porque los autos van pasando de mano en mano y pierden, se desvalorizan de una manera alucinante, Mm. ¿no? Y por otro lado, es muy posible que un televisor que se cambia a otro, llegue a un campamento, que hay niños que puedan tener un televisor, pero eso no lo, perdón, un computador, o que la gente tenga una tele vieja. Mm. Eso no los hace ni clase media, ni menos, ¿no es cierto?, suficientes desde el punto de vista económico, porque quieren, o en su locura, piensan que la gente que si ya tiene una tele no es pobre. No, hay que pensar en una pobreza tecnologizada, con celular, que tú sabes que tiene Sí. celular la gente, con celular, con televisores, hasta con un computador. Hay gente que no tiene, pero hay gente que puede tener y tiene misma situación de pobreza que gente que no tiene. Ahora ya se han hecho nuevas mediciones, ahí la clase media está mucho más acotada, post pandemia, Exacto. ¿ya? Y es una clase media que después el concepto era vivir en la cuerda floja, precarizada Sí, después, y hablar de la precarización de la vida, sí, porque tienes que pagar la educación, la salud, el costo, no tienes derechos sociales, y ahí el estallido como que nos devela todo eso. Y cuando la gente dice, no, yo no tengo, no llego a fin de mes, me endeudo para comer, porque esa es la cuestión que estaba en las grandes cuentas de mirar las cifras, endeudarse para comer, eso pasa en Chile, y para comprar y remedios. para comprar remedios. Entonces, la Las tarjetas inseguridad, fueron, y además el crédito de consumo es carísimo. Entonces la gente se endeuda con su crédito de consumo para comprar y la comida, banca llena de dinero, pero así se está llena de dinero. así opera, y Sí, además las pensiones, que está el otro componente, que muchos de los jóvenes, cuando también salían a la calle y decían por mi abuela, por mi abuelo. mm, Eso es un discurso muy interesante porque era decir, nosotros, yo puedo tener quizás un poco más, pero voy a tener que hacerme cargo de mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis abuelas, una tía, la carga que hay en una familia, porque no estaba asegurado algo mínimo, que es la seguridad social. Y bueno, saber que vas a ser viejo y vas a estar abandonado y con una pobreza. exacto, pero entonces yo pienso que esta constitución pone límites, ¿no? Pone límites. Y eso es lo que ha generado
la situación que estamos viviendo. Incluso pienso que, por supuesto, va a ganar el apruebo. Eso quiero que lo diga. ¿Tú crees que gana el apruebo? Sí, no sabemos por cuánto, pero que va a ganar, entendiendo que por las fuerzas, digamos, de la hegemonía desplegada a favor del rechazo. Pero eso no va a detener si gana el apruebo, no va a detener el ímpetu de la derecha por derribar esa constitución. Eso no hay que pensar que el apruebo es igual un triunfo. No, yo creo que la derecha va a seguir con mucho ímpetu asociada a sectores demócratas cristianos a derribar esa constitución. Eso no va a cesar, ¿no? Es un buen punto lo que tú estás diciendo y ponerlo en la mesa, en la discusión política, y sabemos como para la derecha que uno a veces dice hasta dónde son capaces de llegar, dónde están los límites con las fake news, con hacer campaña en base a mentiras reiteradamente, con todos los recursos, con los medios de comunicación, trabajando el concepto de los miedos. Y hoy día hay un texto, ¿tú leíste el texto? Sí. Uno lo lee. ¿Qué te pasa a ti cuando miras los contenidos de esta nueva constitución paritaria, ecológica y hecha en forma democrática? Mira, a mí me parece que la Constitución apunta a una restauración, ¿no? En el sentido de que pone al sujeto, su hábitat, su ambiente, en fin, su devenir, ¿no? En un lugar bastante prioritario, sin descuidar, por supuesto, ni la producción ni nada por el estilo. Pero eso ataca los intereses, como tú dices muy bien, del 1%. Los ataca severamente porque ellos, desde ese 1%, quieren controlar el 100%. Y eso lo vemos todos los días con lo que tú señalas de cómo ha operado, digamos, la propaganda masiva. Hay una columna que tú publicaste recientemente en nuestro medio La Voz de los que Sobran, donde mencionabas este análisis, ¿no? Cómo operaba esta derecha. De hecho, ahí la estamos mostrando. El titular es muy bueno, este tema entre los bots y el progresismo, porque también le pega sus palos a Ricardo Lago, que no se había manifestado por el apruebo y que ahora sí dijo aprobar para reformar, algo que ha hecho el PPD y un grupo de laguistas. Bueno, por supuesto las reformas son parte del tiempo, ¿no? Porque ya hemos visto cómo los tiempos producen nuevas instancias que en un momento, por distintos motivos, no son lo suficientemente poderosas digamos, en consensos como para operar, ¿no? Pero esta Constitución no se ha puesto en marcha para ser reformada. Entonces esa frase es ridícula. Entonces yo no entiendo que más allá de los senadores que están muy heridos, ¿no? por el acortamiento de sus periodos, no sé qué van a reformar, porque no tengo claro qué es la cantidad de reformas ni dónde van a descansar esas reformas, más allá de la herida, digamos, del Senado, ¿no? Pero yo pienso que la ciudadanía lo expresó en el estallido, que ni el Senado ni la Cámara de Diputados protegían a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía había descreído de esas instituciones y de los partidos, entendiendo que los senadores y diputados son representantes, porque habían roto sus vínculos. Entonces, yo no sé bien qué van a reformar, qué es lo que van a reformar. Sé que es el decir, ¿no? Aprobar para reformar. Estuve mirando en la televisión a Fidel Espinosa, que francamente quería reformarlo todo. Entonces yo pensé que iba a votar rechazo, ¿ya? El señor Espinosa, que es senador socialista. Claro, no, yo pensé, este senador va a votar rechazo, ¿no? Porque su filiación o su nombre de izquierda no funcionaba en ningún sentido con un ápice de cambio del modelo, ¿no? Era totalmente neoliberal y... Al final está defendiendo el neoliberalismo y quiere mantener sus privilegios y el modelo y el status quo. Sí, por supuesto. Y hay algunos... Y podría seguir siendo socialista. Yo creo que en el Partido Socialista hay varios que no lo quieren tampoco. Eso desafortunadamente está pasando. Porque nosotros entrevistamos a Paulina Bodanovich, que es la nueva presidenta del PS,
Y le preguntamos, y ella dijo, el Partido Socialista y mi postura es apruebo sin vacilaciones. Lo dijo textual. Bueno, pero vacilan sus, Exacto. sus afiliados al partido, su cúpula, porque yo creo que el pueblo socialista, pues, va a votar a prueba sin Sí. duda. El pueblo socialista, Las ¿no? bases que todavía Sí, son... no, Y es una base muy, muy preocupada de las transformaciones. sí, no. El pueblo socialista va a votar a prueba. Pero otra cosa son sus cúpulas. Pero sus cúpulas no están pensando en el pueblo socialista, sino están pensando en ellos mismos y cómo mantener la concentración de poder que tienen, ¿no? Y para esa concentración de poder necesitan tener un vínculo muy cercano con la derecha y con la democracia cristiana. Ese poder solo es posible en esa cercanía, ¿no? Pero el pueblo socialista, no, el pueblo socialista va a votar a prueba, eso no me cabe pero ninguna duda, y no va a votar a prueba para reformar, sino que va a votar solo a prueba. Queda muy claro ese análisis y aquí es donde te quiero llevar a algo que tú dices en esa columna, que tú crees en los jóvenes y en las mujeres. Entonces me encantaría que en este programa, que hablamos de contenido, hoy día hicimos una reflexión histórica, política, desde el Chile de la dictadura de la transición a lo que vivimos hoy en día, donde tenemos este texto, hay que votar el 4 de septiembre, y tú como una mujer que ha vivido muchos procesos en Chile y que siempre has tenido una posición política, crítica, eres independiente, una mujer crítica, con posición, una mujer que dio la lucha en los 80, que no es fácil, porque ahí el machismo, te lo encargo en la literatura también chilena, eso para otro programa, Sí. otro programa vamos a hablar del machismo en la literatura, y dar esas peleas. Yo admiro mucho a las mujeres que han dado la pelea, que tienen sus años ya, y que están ahí con una mirada también histórica y que han vivido, ¿no? En sus cuerpos, lo que viviste en la dictadura también, y en la democracia, exitosa hoy en día, una escritora muy reconocida, premio nacional, pero a ti te toca también decir por qué tú crees en estos jóvenes y en las mujeres que van a ir a votar a prueba y que les podemos dar una elección nuevamente, porque hemos ganado las elecciones sistemáticamente aquellos que queremos transformaciones, pero todavía están diciendo no, no les vamos a permitir hasta el último minuto que se hagan estos cambios. Bueno, tú sabes que el feminismo local se remonta a finales del 19, empieza el feminismo chileno, ¿no? Y donde va a adquirir un gran desarrollo e impacto en los años 30 del siglo XX, donde van a concurrir diversas organizaciones de mujeres, ¿no? Entre ellas el MEMCH, que dirige Elena Caffarena. En los 80, después, ¿qué pasa? Ellas se ponen detrás del derecho a voto. El derecho a voto se consigue el año 49, se vota el 51, pero las mujeres entran a los partidos, ¿no? Porque antes no, su operación dentro de los partidos era minoritaria. Entran masivamente y los partidos las vuelcan a cuestiones reproductivas. Claro, las mujeres el cuidado, ¿no? Las mujeres estaban en los partidos y encargadas de hacer los eventos también. Y los cuidados, los eventos, los desayunos. Entonces, de esa manera, la cuestión del género quedó, que sí lo tenía Caffarena, ella era partidaria del aborto en esos años, del divorcio, en fin, de cuestiones que se consiguieron en el siglo XXI, pero ella lo tenía a principios del XIX. Esas mujeres fueron, digamos, exprimidas a la cuestión puramente reproductiva por los partidos y se pierde la condición de género y por lo tanto de subordinación, ¿no? Después viene el otro, el 80, pero después muchas de esas mujeres entran al gobierno. Y de hecho yo estuve cuando se forma el partido feminista que se forma en los 80, pero en ese momento la Iglesia tenía un rol muy importante por su comportamiento durante la dictadura, que fue solidaria, eso nadie lo discute. Pero este movimiento feminista no podía poner la palabra aborto. Pero entonces yo que fui, yo dije, pero ¿cómo va a haber un movimiento feminista sin la palabra aborto, si eso es algo, digamos, inherente, ¿no? Pero no podían, porque estaba la Iglesia, y de nuevo las mujeres entran al gobierno y son institucionalizadas, las mujeres más líderes de esos tiempos, ¿no? Desgraciadamente Julieta Kirburg, que era muy capaz, muere muy joven, a los 42 años,
de un Que se cáncer. reivindica en el movimiento feminista. Sí, bueno, es que del ella era 2000. feminista y todos la leímos, la conocimos y eh, era una persona muy pensante que piensa precisamente feminismo y política, ¿no? Ella pertenecía a un partido además, pero entonces ahora tenemos otro momento que me parece muy importante, pero también como siempre un movimiento amenazado. Todo siempre va a estar amenazado siempre. Hay que ponerse Sí, ya en el escenario de siempre. que siempre vamos a estar bajo amenaza. No siempre, si ya tenemos... Y además, tú sabes que hay varios feminismos, ¿no? Sí. Por supuesto, a mí me interesa el feminismo eh, conectado con otras, ¿ya? Eh, y hay un feminismo liberal que piensa, digamos, en que tú puedas ser gerente de un barco, pero no cambies el sistema, ¿no? Llega a ese puesto de poder, ponte una falda, un bonito vestido, pero no vayas a el transformar la sistema estructura de poder. No. Y se Eso lo vio... ha conocido, eso a varias columnistas y personajes. Sí, y además se vio en el, digamos, cuando alrededor de Cast, las mujeres de derecha que se decían feministas y quizás lo eran, lo perdieron, una vez que se pusieron detrás de Cast, que dijo, yo lo vi en un discurso público, que solo había una cosa peor que ser comunista, que era ser feminista. Entonces, al plegarse ahí, mostraba una subordinación demasiado alta. A mi juicio, entonces, verdaderamente mi confiabilidad sobre ese grupo no es posible, porque hay gente que podemos decir blanco, las dos, pero no decimos lo mismo, ¿no? Uno puede decir blanco, pero las dos personas, pero no dicen lo mismo. Entonces, yo pienso que ahora, con los avances, ha habido una unión intergeneracional. Las mujeres van a salir, como salieron ya en la segunda vuelta. Las personas que más votaron en la segunda vuelta por Boric fueron mujeres. Eso ya está estudiado. Sí. Esas mujeres van a ir a votar porque... Y muchas de ellas porque no querían que llegara un gobierno de un ultraderechista No, como que Kast. además las insultaba y las agredía como mujeres. Y esta constitución podría ser muy importante para restituir cuerpos, significaciones. Entonces yo creo que las mujeres van a salir a votar por el apruebo. Bueno, y los jóvenes son jóvenes y no les queda otra, porque no van a aferrarse a una constitución pinochetista. Y ahí eso es clave. Y aquí es donde está tu frase. Que lo dijiste en este medio, en otro programa que tenemos, que es La Mesa de las que Sobran, que tú dijiste, hay que despinochetizar Chile. Y esto fue en septiembre del 2020. En uno de nuestros programas, mira, ahí está el video, ahí está. Tú lo dijiste. Sí. Hay que despinochetizar Chile. Y fue muy potente porque empezó en Twitter, tú sabes que empezaron todos, hay que despinochetizar. Y hoy día, para cerrar este programa, que podríamos estar mucho rato hablando, ¿por qué? ¿En qué consiste despinochetizar Chile? Y ahí están esos jóvenes, esas mujeres, y también varios que han vivido también la dictadura. Hay que creer en aquellos viejos y viejas que tienen esos conciencia. viejos izquierdistas, el pueblo de izquierda, el pueblo socialista va a votar, el pueblo comunista está por descontado, ¿no? Los jóvenes que en este momento están más desapegados de los partidos, porque están más desapegados, les cabe la tarea heroica de dar de baja esa escritura de Pinochet que nos rige, ¿no? Ellos van a tener la tarea histórica importantísima de dejar atrás esa escritura, ¿no? Porque la escritura no es broma, está escrito. Y por lo tanto hay que borrar esa escritura y poner una nueva que les sea favorable para ellos, que son los protagonistas del presente, pues son los protagonistas del presente y van a tener un rol muy largo todo el tiempo, ¿no? Entonces, para ellos, los que quieren formar familia o no importa, cada gente tiene que hacer lo que estime conveniente, pero ellos van a votar como lo hicieron. También votaron jóvenes por Boric. En segunda vuelta, esos mismos jóvenes van a entrar en una constitución que sí los contiene.
Una constitución de Pinochet no los contiene. Al revés, los muertos de la dictadura, el 80 o 90% fueron jóvenes, cuando no niños. Entonces ellos no van a ser parte de esa escritura que generó tanto desastre en el país, ¿no? Borrar esa escritura. Cuando nos decía en este programa hace 10 años la constituyente en la Radio Universidad de Chile, lo hicimos en el Desconcierto, ahora en La Voz de los que Sobran, hay que cambiar este texto. Además de las reglas del juego y todo lo que sabemos que es una constitución, escribirla, el uso del léxico. Tú como escritora nos puedes decir lo importante que es contar con una escritura que nos represente y nos sintamos parte de esa escritura. Y nos contenga. Y nos contenga. Que no nos expulse. La Constitución del 80 te expulsa, excluye. Aquí están los niños, las niñas, las mujeres, las identidades sexogenéricas, los pueblos indígenas, aquellos territorios, medio ambiente. Entonces los jóvenes y los niños especialmente son medioambientalistas en general. Entonces los jóvenes van a tener que votar por sus hermanos menores. Porque los chicos ya son medioambientalistas. Absolutamente, ¿no? Nacen porque lo han vivido, cuando uno tiene sobrinos, hijos, lo tienen incorporado porque están habitando y reconociendo que necesitamos repensar este modelo de desarrollo y nuestra relación con la naturaleza, y esta Constitución reconoce los derechos de la naturaleza. Y con los animales, la violencia, misma violencia que antes se dejaba caer sobre ellos. Entonces hay que liberar a los jóvenes, hay que dejar que los animales habiten en los territorios sin agresión y sin violencia, y que las mujeres adquieran de verdad, en el sentido más real, el protagonismo social que numéricamente tienen. Y esta Constitución habla de paridad en todas las instituciones y órganos del Estado, y eso es algo que somos modelos a nivel mundial. Y además se está haciendo de forma democrática, deliberativa, con altos quórum de aprobación. O sea, pasamos inclusive cualquier checklist para los más liberales respecto a cómo funciona un proceso democrático, dialógico, deliberativo. Mira, yo creo que va a ser, por supuesto, un camino a construir, ¿no es cierto? La igualdad entre hombres y mujeres es un camino a construir, no está construido, pero hay un texto que permite que tú te afirmes cuando sea necesario en él, para conseguir una mayor, romper los ejes de desigualdad, ya sea genérico, de ingresos, porque yo pienso en cuestiones, digamos, identitarias, pero con redistribución. Sin redistribución no es posible. Es muy importante este concepto de clase también cuando está el estallido y todas las demandas sociales, el acceso y asegurar derechos mínimos y a vivir bien. Y eso se traduce en derecho a la salud, derecho a la educación, impuestos, y además esto de el derecho a la vivienda, por ejemplo, repensar de que podemos vivir en una sociedad donde no vamos a estar solos viviendo en la cuerda floja o pensando que tienes que recurrir al banco, que ese mismo banco te va a quitar todo, que existe derechos sociales asegurados mínimos. Y eso está en este texto y también va a significar una transformación y que va a impactar en la vida de las personas. Eso también hay que decirlo, que no son cuestiones que van a requerir mucho trabajo, pero que es un paso significativo. Es un paso. Sin ese texto, francamente, seguimos sin paso. Seguimos tal como seguimos. Sin ese texto no hay paso que dar. Lo demás sería ingenuo. No hay paso que dar. Este es el texto que necesitamos aprobar y necesitamos una nueva escritura y hay que despinochetizar. O sea, hay que despinochetizar. No se merecen los jóvenes ni los niños estar creciendo en una constitución tan espuria, sin que se llevó a cabo, sin registros electorales, es decir, una constitución sin base. Y esa constitución que se hizo también excluyendo y dejando fuera a tantos que no pudieron participar y que ahora tienen la oportunidad de repensar este Chile. Sí. Y eso es lo que invitamos en este programa. Lo vamos a lograr. Muy bien, vamos a seguir hablando de la nueva Constitución, los contenidos. Este programa busca relevar contenidos, porque el contenido es poder, es influencia, y tenemos que compartir esta conversación de análisis, hablar de política, hablar de cómo queremos soñar este país. Pero además son
A ver, desde mi perspectiva, no hay política sin poética, ¿no? La política necesita una poética, y es una poética que restaure, que le dé sentido a la vida, porque hay que darle un sentido a la vida, ¿no? Y ahí están las poéticas. Entonces, yo pienso que esta Constitución ha sido, como se conformó, construye una poética, y por lo tanto, esta sería una política, pero con poética, donde efectivamente se establece zonas más igualitarias. Hay que seguir caminando y la Constitución te permite, es como cuando subes escalera, tomarte de algo para seguir subiendo la escalera. Sin esto nos quedamos donde estamos y esta es una política sin una gota de poética. Me encanta, vamos a cerrar este programa Hora Constituyente con la escritora Diamela Eltit, política con poética. Esta nueva Constitución tiene poética y vamos a eliminar esa escritura de Pinochet porque vamos a despinochetizar este país. Ahora es el momento real de la despinochetización. Muchas gracias, Diamela Eltit. Compartan este programa. Gracias por seguirnos. Sigan nuestras redes sociales, Twitter de La Voz de los que Sobran, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos a estar en todos lados. Y sigan nuestros programas, que siempre tenemos buenas conversaciones, pero esta es bien exclusiva. Diamela no le da entrevista a cualquiera, así que yo muy contenta. Muchas gracias, querida Francisca, y vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr. Nosotros como medio de comunicación hay que contribuir al debate de las ideas, que también tiene que ver con la influencia poética. Del poder. También es una poética. Entonces, tener este espacio hoy día en Chile requiere una poética. Me encanta, me siento más feliz de estar 24/7 y sacar adelante este medio porque eso es lo que me da sentido, sí. Tener sentido. Hacerle sentido a la vida. Sí. Fantástico. Un beso, un abrazo, gracias al equipo, a la SU, a nuestro equipo audiovisual, porque este es un equipo bien comprometido, sí. Chiquitito, pero poderoso. Que estén muy bien, un abrazo, que estén bien, chao. Nos vemos en otro programa de Hora Constituyente. Chao, chao. Chao, chao.